Dirixida por Ricardo Fernández, a Unidade de Enfermidades Infecciosas leva, desde a súa creación a finais dos anos 80, o seguimento das persoas diagnosticadas de VIH en Ourense. Lonxe de ser unha enfermidade extinguida, de ano en ano detéctanse novos casos, 18 no que vai de 2025, unha cifra que lembra que a transmisión segue activa, pese aos grandes avances no seu diagnóstico e tratamento, polo que compre difundir e reforzar todas as medidas preventivas. Es lo más importante, hacerse la prueba del VIH al menos una vez en la vida y cada 6 meses si hay factores de riesgo, es decir, relaciones sexuales no protegidas. Y lo más importante, siempre usar el preservativo. En Ourense hay 650 pacientes VIH en tratamiento. La gran mayoría, el 95%, hace bien el tratamiento y tienen carga viral negativa. Eso significa que además de que su salud y su inmunidad se preserva, no transmiten la infección. Por eso es muy importante el diagnóstico precoz, porque un paciente diagnosticado y tratado no transmite la infección a otros y no se enferma él por sus bajadas de defensas. En 2024 rexistráronse en Galicia 137 novos casos, deles 24 en Ourense. Na actualidade, os tratamentos antirretrovirais son moi eficaces, teñen mínimos efectos secundarios e permiten acadar unha carga viral indetectable, o que impide totalmente a transmisión do virus. Ademais de romper o círculo de contagio, o diagnóstico precoz mellora de forma decisiva a saúde das persoas, prolonga a súa esperanza de vida e prevé novas infeccións. Para facilitar o acceso ás probas, Ourense conta con puntos de información e cribado que ofrecen probas rápidas, confidenciais e de balde. Apoyo positivo en Ourense, queremos incidir en la prevención, en hacernos las pruebas, en si tenemos un resultado positivo inicial el tratamiento cuanto antes y luchar contra el estigma y la discriminación. Desde asociación tenemos pruebas rápidas de VIH y hepatitis C y todos los asesoramientos respecto a la salud sexual, a la diversidad sexual y a las personas que viven con VIH. También para promocionar y prevenir el VIH con la profilaxis preexposición, hacemos derivaciones directas al hospital y sobre todo ofrecemos ese asesoramiento tan importante en salud sexual y prevención.